lo que ahora vamos a leer en el capítulo 5, si es bien leído y si es bien analizado, no tiene por qué presentar contradicciones con el resto. Entonces, digamos esto, ¿cómo es posible que el mundo mesiánico pueda ver el contenido de su doctrina, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en las cartas de Pablo, como en el propio Apocalipsis, y la carta a los Gálatas represente un problema? ¿Por qué la carta a los Gálatas se transforma en una herramienta en manos de cristianos que son detractores de la fe hebrea? ¿Por qué ocurre eso? Porque evidentemente aquellos que son parte de la fe hebrea, o bien no han entendido la carta a los Gálatas, o bien no la han leído como corresponde. Hasta ahora, dentro de los 6 capítulos que debemos analizar, hemos visto hasta el capítulo 4 que no encontramos contradicciones, y lo hemos hecho versículo a versículo, no encontramos contradicciones ni con el resto del Nuevo Testamento, ni con el mal llamado Antiguo Testamento. Bueno, capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dicen lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Bueno, acá tenemos un primer problema en apariencia. ¿Por qué? Porque si vemos este versículo, este segundo, en forma aislada, resulta que la circuncisión no tiene ningún valor, o sea, no serviría para nada. Lo repito, capítulo 5, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, imagínense la situación en la cual se puede ver a alguien que desea practicar la circuncisión en su cuerpo, leyendo este versículo en forma aislada, dice, no, pero si yo me circuncido, pierdo todo lo que corresponde al Señor, pierdo la gracia, pierdo lo que corresponde a Cristo, porque ¿de qué me aprovecha el Mesías? Y el Mesías me aprovecha dándome una nueva visión de las Escrituras, dándome el verdadero sentido de la Torá, y lo más importante, creer en el Mesías me otorga la salvación. O sea, ¿de qué me aprovecha Cristo? Precisamente de obtener la salvación. Entonces, este versículo en forma aislada, ¿qué me estaría diciendo? Que si yo me circuncido pierdo la salvación. Repito, dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada, de nada os aprovechará Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando se leen los versículos fuera de contexto? Pensemos entonces lo que dice la carta a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Fíjense que si nosotros partimos de la base de considerar que la circuncisión, ser circunciso, ¿sí?, hace que no aprovechemos nada del Mesías, porque dice, de nada os aprovechará Cristo, esto se contradice con lo que acaba de decir Pablo, porque dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Dejémoslo ahí, por ejemplo, pero podríamos continuar. Primero, ciertamente, que les ha sido confiado. Pero ya, fíjense que el versículo 2 nos dice, mucho, en todas maneras. Sin embargo, el versículo 2 de Gálatas 5:2, dice, de nada os aprovechará Cristo. Evidentemente hay una contradicción en eso si leemos el versículo de forma aislada. O bien, fue escrito por dos personas distintas, Gálatas 5:2 lo escribió un cristiano, y Romanos 3:2 lo escribió un judío. Evidentemente hay una contradicción en esto, si lo leemos en forma aislada. Es más, puedo ahondar en otro versículo. Romanos capítulo 2, versículo 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Repito, Gálatas 5:2 dice, de nada os aprovechará Cristo. Y Romanos 2:25 dice, en verdad la circuncisión aprovecha. O sea, hay situaciones, evidentemente, en las cuales aprovecha, pero la carta a los Gálatas supuestamente nos está diciendo que no solamente no nos aprovecha para nada, sino que nos aleja de Cristo. Bueno, ¿cómo se explica esto? Sencillamente, con que este verso no debe ser leído en forma aislada, sino que debe ser leído dentro de todo el contexto de lo que venimos leyendo precisamente de la carta a los Gálatas. Viendo este contexto, es evidente que Pablo está apuntando sencillamente a que la circuncisión no tiene ningún valor si lo que se pretende es ser salvo a través de ella. Con este pensamiento, veamos de nuevo el versículo. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis,
pensando que a través de esto lograréis la salvación, ese es mi agregado, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque el recibir a Cristo se hace precisamente por fe. Y lo que viene, viene por gracia, no a través de una obra que pueda hacer el ser humano. Lo cual, la circuncisión también es una obra que las personas pueden hacer. Pablo se está dirigiendo a ciertas personas a las cuales se les acercaron personas que no fueron enviadas y les dijeron que debían circuncidarse para poder alcanzar la salvación. Pablo, evidentemente, está diciendo, si ustedes se circuncidan pensando que van a obtener la salvación, de nada les va a aprovechar Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Estoy agregando la Escritura? No, lo que estoy haciendo es colocarla dentro del contexto de lo que hemos visto en los 4 capítulos anteriores. Porque, o bien, los 4 capítulos anteriores de la Carta de los Gálatas no existen, o bien el capítulo 5 de la Carta de los Gálatas lo escribió alguien distinto. Dentro del contexto que venimos leyendo, es evidente que lo que está diciendo Pablo es que la circuncisión de nada aprovecha si con ella se pretende ser salvo. Capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, acá debo hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque este versículo está, si se me permite decir, retocado. Hay varias formas en las cuales se pueden traducir las cosas. Yo puedo decir una misma frase de distintas maneras. Puedo decir, qué sé yo, mi casa es roja, o bien puedo decir, la roja casa pertenece a Ricardo, o la casa roja es mía. De las 3 formas estaría diciendo lo mismo, pero en cada una de las frases, en cada una de las oraciones, estaría apuntando a algo distinto. Bueno, resulta que este versículo, cuando uno lo lee en el idioma original, en el cual lo escribió Pablo, lo cual para mí es evidente que fue el idioma griego, uno encuentra que puede ser traducido de una forma distinta. Fíjense, lo voy a releer. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Bueno, esta frase, todo hombre que se circuncida, en el original griego es diferente. Dice todo hombre circuncidado. Repito, aquí, traducido al castellano, en esta versión, podemos leer a todo hombre que se circuncida. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Sin embargo, en el original griego, la frase es distinta. Dice todo hombre circuncidado. Entonces, fíjense cómo cambia. Y otra vez testifico a todo hombre circuncidado, que está obligado a guardar toda la ley. No sé si captan cómo cambia esto, pero realmente la diferencia es muy grande. Decir todo hombre circuncidado es muy diferente a decir todo hombre que se circuncida. ¿Por qué? Porque esta última frase es como que está dando la idea de todo hombre que toma la decisión de circuncidarse. Está obligado a cumplir toda la ley. Pero entendiendo la frase como todo hombre circuncidado, o sea, una persona que ya está circuncidada, que se forma, que se educa, que camina bajo la obligación de observar todas las disposiciones, es muy diferente. Es más, el resto del versículo también está tocado, también está cambiado. Porque fíjense que dice que está obligado a guardar toda la ley. Sin embargo, este que está obligado, en realidad, en el original griego, dice que es deudor, es un deudor obligado a mantener la ley. El versículo, entiendo correctamente traducido, sería, todo hombre circuncidado es un deudor obligado a mantener toda la ley. Fíjense cómo cambia la frase, cómo cambia la oración, cómo cambia el versículo, simplemente buscando una traducción más literal y menos tergiversada de esta escritura. Bien, el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, realmente la construcción de la frase es poética, ¿verdad? Pero a mi entender esta frase traducida de esta forma es muy pobre, porque la idea del texto es, está cortado de Cristo quien quiera que se justifique en la ley. Esta persona ha perdido la gracia. Fíjense, dice, de Cristo os desligasteis. En realidad, la frase dice, está cortado de Cristo. ¿Y por qué es importante marcar esta diferencia? Porque el sentido de caret, de cortado, dentro del pueblo de Israel, era algo muy importante. De hecho, la Casa del Norte, las 10 tribus de Israel, sufren precisamente por ir tras la idolatría y tras ir por dioses ajenos, sufren precisamente el castigo de caret, de ser cortados. Y al ser cortados del pueblo de Israel, es que son apartados y dejan de ser parte de la congregación de Israel. Por eso precisamente es que el Señor
viene a buscar lo que estaba lejos, lo que se había perdido, en definitiva, lo que había sido cortado. De hecho, cuando el Señor viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, viene a terminar con ese castigo, con ese decreto de Karet, en hebreo, ese decreto de estar cortado del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Teniendo esto en mente, está haciendo una especie de analogía con respecto a ser cortado ahora del pueblo de Cristo. Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros hemos ingresado por fe. Si ahora creemos que seremos justificados por las obras de la ley, terminamos cortados de estar con Cristo. Ahora, el caret, el juicio este de caret, de ser cortado, nos va a venir precisamente por dejar de tener apuntada la fe en Cristo y empezar a apuntar nuestra creencia en las obras de la carne, tal cual puede ser, por ejemplo, precisamente la circuncisión. Y obviamente el final, el remate del versículo 4, donde dice, de la gracia habéis caído, bueno, es claro que nos está diciendo que precisamente esa gracia que es la que a nosotros nos ha acercado al Señor cuando estábamos caret, cuando estábamos cortados, precisamente se pierde por volver a qué? A las obras de la ley. Volver a creer que precisamente las obras de la ley, como por ejemplo la circuncisión, o como por ejemplo las propias santas convocaciones, creer que todo eso nos puede llegar a salvar. Esto puede tener mucho contenido. Pensémoslo, acá está diciendo que está cortado de Cristo los que por creer, por ejemplo, que guardando Yom Kippur son salvos. Fíjense, los que por la ley os justificáis. ¿Cómo es justificarse por la ley? Y decir, bueno, no, yo soy hijo de mi padre Abraham, yo he sido circuncidado al 8º día, yo guardo el Shabbat, yo guardo Pesaj, yo guardo Shavuot, yo guardo la fiesta de Sukkot, hago la Sukkah. Bueno, Pablo te está diciendo, si vos crees que todo eso te justifica, bueno, te estás desligando de Cristo, estás siendo cortado de Cristo. Así como en algún momento fuiste cortado de la congregación de Israel, fuiste cortado precisamente del pueblo escogido, así como en aquel momento quedaste afuera, bueno, ahora si vos crees que por guardar todas esas cosas vos recibís la justificación, terminás cortado de Cristo. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Bueno, un poquito mejor traducido esto es, nosotros por el Espíritu en fe esperamos ansiosamente la expectativa de justicia. Esto no cambia tanto el sentido, pero sí es interesante que tengan una, digamos, una alternativa a esta traducción que hay. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque fíjense que pareciera que ser que toda esta carta a los Gálatas va en contra, por ejemplo, de quien les está hablando. ¿Verdad? Cuando uno lee todo esto y lo saca de contexto, dentro del contexto que estamos viendo, del que Pablo le ha dado precisamente a la no justificación por obras, bueno, pareciera que una persona circuncisa, no sé, prácticamente tiene que ir al Seol, o que una persona circuncidada se haya perdido totalmente la gracia, como si solamente aquellos que son incircuncisos lograsen algo, ¿verdad? Este texto está claro y es coherente con el resto de los textos de Pablo, donde se establece que ni los circuncisos ni los incircuncisos tienen el monopolio de la fe. ¿Por qué? Porque tanto circuncisos como incircuncisos son iguales ante los ojos del Señor. Y alguien dirá, bueno, pero quizás la circuncisión sea un perfeccionamiento en el cuerpo del hombre. Alguien puede llegar a pensar eso. Alguien puede pensar que es algo necesario para perfeccionar el cuerpo del hombre. Porque se ha dicho esto. Bueno, si esa duda existiese, la respuesta es bastante básica. Cuando nuestros cuerpos sean transformados, aquellos que sean incircuncisos, si esto era un requisito de perfeccionamiento físico, bueno, ese requisito se cumplirá. Precisamente con la transformación de los cuerpos en la venida del Señor, en la segunda venida, o con la resurrección de los muertos, aquellos que hayan vivido, hayan sido hombres, obviamente, y aquellos que sean hombres incircuncisos al momento que venga el Señor. Si la circuncisión es un requisito de perfeccionamiento físico, bueno, va a ocurrir en forma sobrenatural. Bueno, de los versículos 7 al 10, estamos en el capítulo 5 de los Gálatas, de la carta a los Gálatas, vamos a tener una referencia
al cambio que se operó precisamente en ellos. Recordemos que Pablo les transmitió la palabra y se encuentra ahora que fueron visitados, lo repito por enésima vez, han sido visitados por personas que no fueron enviadas desde Jerusalén y han cambiado su forma de pensar y han comenzado a cambiar actitudes. Porque no nos olvidemos, si Pablo está haciendo tanto hincapié en esto, es evidente que hay personas que han llevado esto a lo físico. Versículos 7 al 10. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os ama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Bueno, fíjense ahora el versículo 11, dice lo siguiente, exponiendo precisamente su situación personal. Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Bueno, este es un versículo, entiendo sinceramente que en castellano es bastante difícil de entender, pero no es tan complicado cuando uno piensa lo que estaba viviendo Pablo. Pablo estaba siendo perseguido, y no precisamente perseguido por los cristianos, vamos a llamarlo de esta forma, por los creyentes en Adrej, en el camino, sino que Pablo estaba siendo perseguido por sus antiguos compañeros de milicia. No nos olvidemos que aun cuando ahora el judaísmo rabínico niegue la importancia de Pablo, evidentemente en aquel momento Pablo fue uno de los fariseos más importantes, al menos de los que se movieron en esa región. Evidentemente Pablo estaba siendo perseguido, pero no solamente perseguido por los propios judíos que no reconocían a Yeshua como su Mesías, sino que estaban siendo perseguidos por aquellos que, habiendo venido del judaísmo, habían aceptado a Yeshua, pero se mantenían en la línea dura que ya habíamos hablado de la pertenencia a las ideas de una determinada escuela dentro del fariseísmo. Ustedes recordarán que habíamos hablado de la escuela de Gilel y la escuela de Shammai, y que habíamos hablado precisamente de que muchas veces cuando se habla de los de la circuncisión, de lo que se está hablando no es de los judíos, porque los que usan la frase los de la circuncisión son precisamente judíos, sino que muchas veces se está hablando de ese grupo más duro, ¿verdad? Que entendía una práctica precisamente de la Torá farisaica, más cerrada, y que cuando aceptan a Yeshua como su Señor y Salvador, traen esas antiguas costumbres como habíamos visto en los primeros capítulos. Entonces, dice Pablo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, si yo todavía estoy diciendo que las personas deben circuncidarse para ser salvos, entonces, ¿por qué me persiguen aquellos que predican precisamente eso? Pablo lo que está diciendo es que él ya no está diciendo que es necesario circuncidarse para ser salvo. Si él todavía estuviera predicando eso, entonces ¿por qué lo persiguen? No, es evidente que lo persiguen porque él está predicando lo contrario. Él está predicando que no es necesaria las obras de la carne, ¿sí?, precisamente para ser salvo. Y bueno, la obtención de la salvación por medio de la fe en el sacrificio del Mesías en la cruz quedaría sin valor si es necesaria la circuncisión. Por eso dice, en tal caso, si es necesaria la circuncisión para salvarse, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué dice se ha quitado el tropiezo de la cruz? Porque precisamente Pablo nos ha dicho que la cruz, o sea, la fe en la muerte del Mesías y su resurrección, el sacrificio en la cruz, es precisamente un tropiezo para todos aquellos que creen que las personas se salvan a través de las obras de la ley. Por eso dice Pablo, si yo todavía predico la circuncisión, y pues, ¿por qué me persiguen? Si fuese así que yo predico todavía que es necesario circuncidarse para ser salvo, evidentemente se ha terminado de quitar precisamente esa piedra de tropiezo que era para los judíos que se mantienen en la circuncisión. El versículo 12 es terrible. Quizás ustedes no hayan hecho mucho, o no lo hayan tenido muy presente, o no lo hayan observado, o quizás no haya sido explicado en los moveres cristianos que han compartido, pero este versículo es terrible. Es más, algunos llegan a analizar que es como una expresión, no digo de ira, pero evidentemente está expresando su enojo, su fastidio, Pablo. Diríamos en el Río de la Plata una expresión de bronca. Porque está prácticamente deseando algo bastante feo. Fíjense, lo voy a leer. Ojalá, o sea, este ojalá, bueno, sabemos que es una traducción castellana después digamos,
de todo lo que dejó el idioma árabe dentro del castellano. No es una palabra muy, muy útil, muy buena, no es una palabra que debiéramos utilizar, pero está puesta en la Reina Valera, así que la leo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Bueno, muchos piensan, me cuento, entre ellos, que acá Pablo está haciendo referencia a los sacerdotes de una diosa que era adorada en todo Medio Oriente, en la zona incluso de la actual Anatolia, y que llegó su adoración a Grecia y Roma, que es la diosa Cibeles. Esta, como les digo, era adorada en todo el mundo antiguo y muy especialmente en toda esta zona de referencia, esta zona de Galacia. Recuerden lo que yo he dicho muchas veces, la Carta de los Gálatas no está dirigida a una ciudad que se llamara Galacia. Galacia no existía, es una región esto, es la región de Galacia. Bueno, en toda esa región se adoraba a la diosa Cibeles. ¿Y por qué digo que Pablo está haciendo esta referencia? A los que desean creer que a través de la circuncisión pueden obtener la justicia. Porque Pablo está diciéndoles que si creen que van a obtener justicia por circuncidarse, que sigan la práctica de los sacerdotes de la diosa Cibeles. ¿Saben lo que hacía esta gente? Esta gente se castraba. Los sacerdotes de la diosa Cibeles se castraban a sí mismos. De hecho, uno puede indagar esto en internet y va a ver el proceso de autocastración que se hacían estos sacerdotes en algo que se llamaba el Día de la Sangre, en el cual, bueno, se hacía un homenaje al supuesto dios amante de Cibeles. Y bueno, no les voy a explicar todo esto porque en definitiva es esto, eh, esta mitología antigua, bueno, que no tiene sentido tampoco desarrollarla mucho, pero les cuento, esto de los sacerdotes sacaban a esta diosa del templo, la llevaban en procesión, sacrificaban toros, bebían la sangre de estos toros, bueno, y dentro de los actos que los sacerdotes de Cibeles hacían, se autocastraban como una forma de tener más presencia, más justicia y poder ofrecerse como sacerdotes para ella. Bueno, Pablo lo que está haciendo acá, está haciendo una referencia que podía ser entendida en aquella época, pero evidentemente en nuestra época esa referencia se ha perdido, muy poco se entiende lo que está diciendo. Pero Pablo les está diciendo, bueno, ya que creen que si por estar circuncidados ustedes alcanzan justicia, bueno, hagan lo que hacen los sacerdotes de Cibeles y cástrense directamente y van a ser supuestamente más justos. Por eso digo que esto es como una expresión de bronca, si se quiere. No me sale otra palabra por ahí para compartir, pero bueno, es esta explosión interna que Pablo tiene. Y por eso en el castellano, aun cuando en griego no existe, en castellano se les agregan estos signos de exclamación. Se agregan estos signos de exclamación por la exclamación que se da en griego por las palabras que se utilizan. Bueno, el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, para entender este versículo, no significa que los Gálatas fueran unos libertinos, pero hay que entender que Pablo está escribiendo esto muy posiblemente, si ustedes recuerdan al principio de estos estudios de la Carta de los Gálatas, comenté que muy posiblemente esto sea escrito desde la iglesia de Corinto, y recordemos los extravíos que tuvieron precisamente los corintios y cómo Pablo les tiene que llamar la atención. Bueno, posiblemente Pablo escribiendo desde la congregación de Corinto, quiere, como diríamos, esta frase, no sé si se usa en otros lugares, esta frase de abrir el paraguas, para que esta gente no tome la libertad precisamente como un libertinaje. Eh, Piensen en esto. El cristianismo en general ha tomado la libertad de los textos de Pablo como un libertinaje para incumplir los mandamientos. Precisamente lo que Matías nos estaba diciendo, no, ya Cristo cumplió por nosotros. ¿Qué cumplió por nosotros? ¿Que no puedo tener relación con otro hombre? ¿Que dos mujeres no pueden tener relaciones sexuales? ¿Qué es lo que cumplió por nosotros? ¿Que puedo hurtar? ¿Que puedo robar? ¿Que si hago un pozo no lo tengo que tapar? ¿Qué cumplió por nosotros? ¿Que ahora los límites de mi casa los puedo mover? ¿Qué es lo que cumplió por nosotros? ¿Que puedo cambiar los pesos de una balanza? ¿Que puedo toquetear una balanza, por ejemplo, en la ruta para cobrarle más impuesto a un camión? ¿O que puedo ponerle repuestos defectuosos a un auto si soy mecánico? ¿O que si soy un fabricante de pinturas le puedo agregar la mitad de agua y puedo engañar a la gente? No, pero Cristo ya cumplió por mí. Yo ya no tengo que cumplir los mandamientos. Ah, qué bien. Bueno, eso es precisamente el libertinaje del cual habla Pablo. No se refiere solamente a tener relaciones sexuales, como obviamente está apuntando el versículo, sino que el libertinaje, evidentemente, está apuntando a algo más. Bueno, fíjense cómo se ha ido degradando realmente el mundo,
Y en esto también tenemos que decirlo que las religiones mayoritarias se han ido degradando, porque los más antiguos darán fe de esto. 30 años atrás, 35 años atrás, había una cierta observación también en cuanto a los alimentos en el mundo protestante y especialmente, por ejemplo, de comer sangre. ¿Sí? Hay muchos alimentos hechos en base a sangre, por ejemplo, lo que se llama morcilla, ¿sí? Que es una comida que viene de España, que se ha trasladado acá al Río de la Plata, o la sangrita, como dicen por ahí en Centroamérica. Bueno, eso en el mundo protestante, evangélico sobre todo, estaba prohibido. Sin embargo, hoy, hasta donde sé, están permitiendo cualquier cosa, incluso comer sangre a través de esos supuestos alimentos. Bueno, como les decía, Pablo hace esta observación de esta libertad que se obtiene por la gracia, que no sea una ocasión precisamente para la carne. Como les digo, esto de ser ocasión para la carne es muy completo. No es solamente pensar en las relaciones sexuales, como obviamente pudo haber tenido Pablo en mente estando precisamente en la congregación de Corinto, desde donde escribe la carta, eh, de los extravíos de esta gente. Tener ocasión para la carne es tener ocasión precisamente para caer en el incumplimiento del conjunto de los mandamientos. Y hay algo muy interesante, que es el final del versículo, donde Pablo da una herramienta muy linda, para combatir el pecado y la sensualidad, que pocas veces se advierte. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense que el usar la libertad como ocasión para la carne tiene precisamente su antítesis, su contraposición, el usar la libertad para servir por amor los unos a los otros. Y yo, teniendo en mente esto, pienso en los hermanos que, por ejemplo, hoy compartieron la reunión con los jóvenes, en este caso Emiliano, Ximena, compartieron la reunión, bueno, con los hijos de varios de nuestros miembros, de varios de los hermanos, incluido, por ejemplo, los hijos de Carlos, cómo Ximena y Emiliano utilizaron la libertad que Yeshua les da precisamente para servir con amor a los hermanos y en este caso a los hermanos más jóvenes. Bueno, esta explicación de que esto sea tan útil, ¿sí? Radica precisamente en que uno de los pilares sobre los cuales la Torá se asienta es Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que es lo que nos dice en el versículo 14, Pablo. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, toda esta cuestión la desarrolla Pablo también en la carta de los Romanos, en el capítulo 13, versículos 8 al 10, donde dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torá es el amor. Como les decía, cuando uno reduce, bueno, obviamente va a terminar reduciendo en que uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Y básicamente la voluntad de Dios está radicada en el amor. Bien, versículo 15 en adelante dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Una frase bastante rara, si se quiere. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, hasta el versículo 17 está clara la idea de que obviamente cuando uno sigue el espíritu, van a venir acompañados con él, evidentemente, ciertas obras que son precisamente las contrarias a las obras de la carne. Por ejemplo, el servir a los hermanos. Cuando uno se maneja por la carne, utiliza esa falsa libertad, ese libertinaje para manejarse con la carne, viene toda esa sensualidad de la que hablamos. Y cuando viene toda esa sensualidad de la que hablamos, las personas, obviamente que van a perder la salvación y van a quedar bajo la ley. Ya hemos hablado claramente acerca de lo que significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo la maldición de la Torá precisamente por el incumplimiento de los mandamientos. ¿Qué ocurre? Yo ahora supuestamente acepto a Jesús como Señor y Salvador, acepto al Mesías, acepto su sacrificio en la cruz, me bautizo, empiezo a congregarme, bueno, hago toda una perorata de convencimiento en la cual muestro un supuesto arrepentimiento y empiezo a caminar. Pero pasado un tiempo, esa emoción se pasa y vuelvo
a mi antiguo caminar en el pecado. ¿Qué ocurre con esa salvación? Y obviamente que se va a perder. Eso es algo muy claro, algo que todavía evidentemente tenemos que terminar de explicar a mucha gente, sobre todo los que provienen del cristianismo. Yo puedo presentarme frente a cualquier púlpito, hacer las oraciones que haga, sumergirme en las aguas 1000 veces y decir que acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero si después de todo eso, después de un tiempo, robo, hurto, tengo relaciones sexuales prohibidas, mato y hago todo lo contrario de los mandamientos, de lo que Dios nos muestra, o tan solo uno de todos estos, ¿verdad? Moviéndome en ese espíritu de la carne, voy a perder la salvación, voy a quedar bajo la ley. ¿Cuál es la única forma de no quedar bajo la maldición de la ley? Bueno, ¿qué es lo que me dice Pablo? Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense que Pablo no está diciendo no cumplan los mandamientos. Hay gente que cree que este versículo está diciendo, si sos guiados por el Espíritu, no tienen que cumplir los mandamientos. No, Pablo no está diciendo esto. Pablo lo que está diciendo es que si somos guiados por el Espíritu, no vamos a caer bajo la maldición de la ley por el incumplimiento de los mandamientos. Es más, Pablo nos dice, y si alguien ha cometido pecado, bueno, confiéselo, comparta eso que ha ocurrido, busque ayuda, clame al Señor y eso será perdonado. Bien. A partir del versículo 19, Pablo establece una división entre lo que produce seguir la carne y lo que va a hacer seguir el Espíritu, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ustedes dirán, pero hermano Pablo, le dirían a ustedes, pero yo ya sé que no tengo que hacer todas estas cosas, que cuando me entrego a Cristo no puedo participar de una borrachera, de una orgía, no puedo ser homicida. ¿Es necesario que me aclare todo esto? ¿Saben por qué es necesario? Porque lo que ocurrió ahí en Galacia podía llevar a que si Pablo precisamente está diciendo que las obras de la ley no salvan, alguien pudiera pensar lo que actualmente muchos cristianos dicen, no, ya no tengo que cumplir los mandamientos. Como les decía yo hoy, el decir que Cristo cumplió los mandamientos por mí es tan ridículo como pensar que ahora puedo hacer cualquier cosa. ¿Y por qué precisamente dicen esto? Porque no se pusieron a pensar lo que están diciendo. No se pusieron a pensar lo que significa cumplir los mandamientos, lo que significa cumplir las disposiciones de Dios, cumplir tanto las positivas como las negativas. El Señor dice, no podés tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es algo que Dios prohíbe. Ahora bien, Pablo está diciendo, bueno, no es necesario circuncidarse, las obras de la ley no salvan. Entonces puede ocurrir que venga cualquiera y diga, bueno, no, las obras de la ley no salvan, entonces ya no tengo que cumplir las obras de la ley. Entonces puedo envidiar, puedo hacer una herejía, puedo participar de una orgía, puedo emborracharme. Si total, el no guardar esto no me va a salvar, me salva solamente Cristo. Bueno, Pablo, ¿qué está diciendo? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Capítulo 5, versículo 21. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, y a partir del versículo 22 en adelante nos va a decir cuáles son obviamente los frutos del Espíritu, la contraposición, la antítesis de todo esto. Más el fruto del Espíritu, y ustedes lo saben, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significará esto de que contra tales cosas no hay ley? Bueno, puede tener muchos significados. En primer lugar, que no hay ningún mandamiento que prohíba tener bondad, no hay mandamiento que prohíba tener gozo, paz, paciencia, no hay ningún mandamiento que vaya en contra de la mansedumbre o de la templanza. Pero también nos puede decir que frente a todo esto no hay una oposición posible que uno pueda encontrar en ninguno de los textos. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense cuánta necesidad Pablo tiene de remarcar esto. Es como si Pablo estuviera diciendo una y otra vez, miren, ojo, que esto que les estoy diciendo de que cumplir los mandamientos no salva, no significa que no los tengan que cumplir. Tengan mucho cuidado con esto, lo repite un montón de veces.
Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Obviamente, si fue el Espíritu el que nos dijo qué debíamos hacer para agradar a Dios, andar por el Espíritu significa hacer aquello que agrade a Dios. Y versículo 26, para finalizar el capítulo 5, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, creo que por hoy es suficiente. Hemos dado el contenido del capítulo 5 y ya nos falta muy poquito para la próxima vez concluir con la carta a los Gálatas.